María de los Remedios Varo nace en Anglés, en Gerona, en diciembre de 1908. Perteneció a la generación del 27 junto a otras grandes artistas como lo fueron María Zambrano o Maruja Mayo. Remedios se encuentra dentro de la corriente surrealista. En sus obras encontramos un mundo que mezcla lo mágico y lo científico con cuadros coloridos llenos de criaturas místicas. Deberíamos destacar que fue de las primeras mujeres en entrar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, donde se formaría como artista. Además de no dejar atrás su lugar de origen, el cual sería el motor de su imaginación. Las obras de Remedio representan figuras que se encuentran en pleno descubrimiento científico o musical, algo que se convertiría en el sello de su identidad. Más tarde, en 1937, se mudaría a París, donde seguiría configurando su estilo propio como artista hasta la invasión nazi de la capital francesa en 1941. Tras esto, se exiliaría a México, donde continuaría su viaje artístico para nunca regresar a España. Allí alcanzaría el éxito también en el suelo estadounidense al presentarse como una pintora con un lenguaje artístico muy definido. Remedios Varo fallece el 8 de octubre de 1963 por un infarto de miocardio a los 55 años de edad tras una vida marcada por graves problemas de corazón. El contexto histórico de Remedios Varo se caracteriza por la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y su posterior exilio a México. Sus experiencias en España, Francia y México marcaron profundamente su obra, especialmente su enfoque en temas de migración, exilio y la búsqueda de la identidad en un mundo en constante cambio. Su obra también se ve influenciada por el movimiento surrealista, la alquimia y la filosofía. Encontramos el exilio como el tema central de su obra. La Guerra Civil obligó a Varo a huir de España, primeramente a París. Pero cuando estalla la invasión nazi a París, la llevó a emigrar a México, donde se estableció y desarrolló gran parte de su obra. Una vez en México, Varo encuentra un nuevo hogar y una fuente de inspiración, integrándose en la comunidad intelectual y artística de la ciudad. Entre los antecedentes de la obra de Remedios Varo se encuentran múltiples corrientes filosóficas, artísticas y espirituales. Su trabajo se nutre del surrealismo europeo, especialmente el impulsado por Andrés Breton, así como del simbolismo, la alquimia, la ciencia, el esoterismo y el psicoanálisis. Visualmente se inspiran artistas del Renacimiento como Leonardo da Vinci o El Bosco, cuyas obras integran lo técnico con lo fantástico. Su cercanía con otras artistas mujeres dentro del exilio surrealista en México, como Leonora Carrington, le permitió desarrollar una mirada propia, libre de los roles tradicionales impuestos por el surrealismo ortodoxo, usualmente dominado por una visión masculina. Estos antecedentes se reflejan de forma directa en su pintura, tanto a nivel simbólico como visual. En la creación de las aves, por ejemplo, convergen la alquimia, la ciencia y el arte como formas de conocimiento y creación, en una escena donde el personaje en primer plano es una figura transformadora cercana al arquetipo del alquimista. Los consecuentes de su obra son igual de significativos. Remedios estableció una mirada femenina dentro del surrealismo que rompió con la figura pasiva de la musa para presentar a la mujer como agente activa del conocimiento, de la transformación y del poder interior. En un entorno artístico donde la mujer era frecuentemente representada como objeto de deseo o como símbolo de la inconsciencia, Varo crea mujeres protagonistas, sabias, creadoras e introspectivas. Un ejemplo de ello es Mujer saliendo del psicoanalista, obra de la que se hablará a continuación. Su legado abrió camino al arte fantástico contemporáneo, al feminismo esotérico y al arte visionario, influenciando así a futuras mujeres. Su obra también contribuyó a posicionar a México como un centro alternativo del surrealismo, distinto del europeo, con un carácter más íntimo, mágico y simbólico. A continuación, analizaré diferentes obras que evocan la verdadera esencia del artista. Primeramente, como vemos aquí, la siguiente obra, La mujer saliendo del psicoanalista. Esta obra fue realizada en 1960 por medio de la técnica del óleo sobre lienzo, en unas medidas que son de 71 por 41 centímetros. Se localiza actualmente en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y en cuanto a los colores podríamos decir que es una combinación entre colores complementarios, como son los tonos verdes del ropaje de la mujer y los tonos más cálidos tirando a rojizos, como vemos del fondo, creando así un contraste. En este cuadro vemos a una mujer de ropajes verdes con expresión hierática, justo saliendo del psicoanalista, sujetando a un espíritu que expresa cómo ella arrastra consigo una parte inconsciente que ha salido a la luz. Esta figura femenina representa a una mujer que tras salir de su sesión de psicología consigue de una vez por todas deshacerse de un gran peso en su interior, soltando esta carga al fondo de un pozo. Este trauma que supera la protagonista de la pintura tal vez sea una ruptura amorosa o la pérdida de un ser querido. Por otro lado, el espíritu es una muestra del inconsciente, elementos del yo reprimidos que salen a la superficie tras el psicoanálisis. En resumen, una transición del duelo a la superación. Una mujer que decide pasar página y seguir viviendo un día más. Ya por último, la última obra, que sería La creación de las aves.
Esta obra fue realizada en 1957 usando la técnica también de óleo sobre lienzo y porta unas dimensiones de 52,5 centímetros por 62,5. Se encuentra actualmente también en el Museo de Arte Moderna de la Ciudad de México y en cuanto a los colores podríamos decir que es una mezcla entre amarillos y tonos más verdosos que se mezclan, pero como el amarillo está relativamente cerca del verde, pues al final no hay un contraste real y aumenta un poco esa dinámica de esa iluminación mágica. En esta obra, un ser ornitomorfo, con cuerpo de ave y rostro humano, que posee una túnica, trabaja en su estudio en el cual fabrica unas aves artificialmente, criaturas que cobran vida y salen volando. El personaje central de este cuadro simboliza a un alquimista, concretamente a un ser creador femenino, que dota la de vida a estos pájaros mezclando el arte con la ciencia y el misticismo. Las aves en diversas culturas representan el dinamismo, el movimiento, el espiritismo, la libertad y la inspiración. En esta obra simbolizan la creatividad como una brisa libre y etérea. Luego hay diferentes elementos en la mesa de este demiurgo que se asocian con la creación artística, tales como ese instrumento musical que posee la figura central, pero también se visualizan aparatos de laboratorio que remiten a la ciencia y a la alquimia, relacionándolas con la transmutación espiritual y creativa. En definitiva, esta obra representa la creación desde la feminidad, la creatividad artística y la fertilidad, no como una que carga para la mujer, sino como una virtud intelectual y espiritual, propia de un referente feminista como esta gran artista española.